Hola y saludos cordiales héroes imperiales, aquí estoy presente para decirles que estoy en proceso con la tercera parte y con nuevas ideas que voy a traer al canal que sin duda les va a gustar y quiero decir que les agradezco infinitamente por el apoyo y más por su paciencia de esperarme para traerles la segunda parte de esta gran recopilación de teorías y ciertas cosas tanto interesantes y misteriosas del lore 40.000 y también de informarles de que vendrá un video sobre más curiosidades general de Warhammer 40.000 próximamente y sin nada más que decir para finalizar esta introducción de costumbre, pues vamos a ver la segunda parte Héroes Imperiales. Es una especulación que ha crecido con el paso del tiempo que se cuenta que aquellos astartes que fueron traicionados por Horus y las 4 legiones traidoras que tuvieron un final horrible, aterrador y fatal que eso causó que aquellos astartes que habían caído fueran de regreso al plano material y la vida pero en forma de espíritus de fantasmas en llamas que buscan venganza por la traición imperdonable que hicieron los traidores y que andan buscando a cada traidor para hacerlo pagar por todo el daño que hizo y es que toma más la mención de aquellos astartes en llamas que se aparecieron cuando el emperador los invocó durante la guerra de la telaraña para batallar contra los demonios y traidores del caos, siendo astartes caídos y entre uno de ellos estaban Ferrus Manus pero no el real y sin cabeza, ya que todo eso fue la manifestación de la furia y venganza del emperador al mismo tiempo en mostrar astartes que murieron al comienzo de la herejía de Horus para ayudar a los aliados del emperador tanto los custodes otras facciones imperiales, pero hasta la fecha no se ha aclarecido a ciencia cierta cómo, cuándo y cuál es el origen real de los condenados. Lo que cuenta es que cuando los lobos lunares fueron a un planeta desconocido sin vida y que los lobos lunares fueron a lugares subterráneos y zonas abandonadas como polvorientas, pero fueron a parar en un búnker donde los lobos lunares les llamó la atención un mapa de gran escala de 20 metros de diámetro sobre un mapa de la antigua Tierra cuando se miraba como la Tierra en la vida real, con océanos, montañas y relieves con vida, no dudaron en llevárselo para muestra de asombro e investigación sobre de qué data y qué tiempo fue hecho el mapa. Aquí hay 3 teorías sobre el hecho, la primera apunta que fue creada por los humanos de la era oscura de la tecnología, ya que se sabe perfectamente que los humanos habían conquistado miles de mundos en varios sectores antes de que se dispersaran por la revuelta cibernética y de aquel mundo muerto. La segunda teoría apunta a que fueron Xenos antiguos que estuvieron en la Tierra y que se llevaron como recuerdo todo el mapa del mundo de Terra y que luego quedó ahí abandonado. La tercera apunta a que fue Ollanius Persson o el propio emperador quien creó toda esa copia acerca de ese mapa, pero esta tercera y última no tiene sentido honestamente, ya que la teoría que toma más fuerza es la de los humanos que fueron a conquistar como a desarrollar sus estaciones y zonas en aquel mundo durante la era oscura de la tecnología, de por sí no suena tan cabellado si uno se mira ese fragmento o más bien, historia que es parte del libro de Horus Rising en español, Surgimiento de Horus de la saga de la herejía de Horus. Es tanto un evento como personaje que desencadenó una guerra sangrienta como devastadora en el milenio 32, más específico, en el año 780, hasta el año 860 donde finalizó la guerra en un período de 80 años aproximadamente. El caso es que el falso primarca fue un personaje muy pero muy enigmático que comenzó con una gran cadena de teorías e hipótesis sobre si se trataba de uno de los 2 primarcas, más específico, del 11º primarca llamado Olvidado, ya que el caso fue que 11 capítulos de astartes se volvieron traidores y el imperio mandó a los 5 capítulos más inquietantes, más peligrosos y más devastadores, quienes son los carcharodones, las garras rojas, los desgarradores de carne, las águilas de la muerte y la guardia del osario. Estos 5 capítulos fueron a purgar a diestra y siniestra sin piedad si hacía pasar como un primarca. Muchos alegan que fue el 11º primarca, que es el olvidado que regresó en búsqueda de venganza contra el imperio por alguna razón, otros alegan que es un primarca que jamás fue registrado y que quería reclamar su poder como puesto de primarca, pero otra apunta a que fue un farsante que se llamó como un primarca y tomó ese rango para creer a todos que era uno, pero nadie realmente sabe si fue un primarca, más específico, el 11º o solo fue un farsante solamente.
No es sorpresa que haya cultos de Genestealers en Terra, ya que hubieron varias anomalías que estuvieron en Terra, incluso en el Palacio Imperial, pero igualmente esto no es peligro real, ya que si es verdad que los Genestealers y sus cultos pueden atraer a las flotas tiránidas, pues no hay que olvidar que Terra está muy defendida hasta los dientes, ya que en el Códex de los Genestealers se menciona tal hecho, ya que el caso con los Genestealers es que ellos pasan de apercibido y con estar con un perfil bajo para evitar la guardia, como también el ejército y varios órganos imperiales que están ahí mismo en el planeta sagrado del imperio como lo es Terra, y es que están como motivo de ser una señal o faro para sus monstruosos y llenos aliados los tiránidos. Es verdad este caso, ya que cuando se eliminaron los dos primarcas perdidos, las dos legiones tanto la segunda y onceava fueron anexadas tanto por los ultramarines y puños imperiales, y si uno se pone a pensar en el caso, es que no todos los ultramarines que estuvieron durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus son de Guilliman, ya que algunos son del segundo y del onceavo primarca, ya que hay ciertos capítulos sucesores que fueron creados en los próximos milenios donde esos capítulos no mostraban ciertos rasgos de los ultramarines, ya que se mostraba muy diferentes a sus demás hermanos de batalla, y es más que un hecho este caso, y esto pasa lo mismo con la legión de los puños imperiales, e incluso se rumorea que esto también pasó con ciertos capítulos sucesores de la Guardia del Cuervo, pero regresando con el tema es que se fans y lectores de que los Ángeles Oscuros era la legión más grande de todos, pero gracias a los genocidios Rangidans es que perdieron miles de astartes suyos y haciendo enfurecer al león, y que luego de ese baño de sangre fue que los ultramarines y puños imperiales se volvieran las legiones más grandes por un motivo desconocido y extraño que nadie sabe realmente. Esto es falso, ya que los Hurs fueron creados por los ancestrales y que esto nació a partir de la historia donde el Mechanicus fue a examinar quirúrgicamente en la anatomía de uno de los Hurs que habían tomado y se percataron que se parecía mucho a la anatomía de los humanos, ya que el esqueleto revelado de los Hurs es muy parecida a la humana, por eso fue que nació esa teoría que los Hurs son humanos del futuro que viajaron al pasado para advertir a todos de lo que se vendrá en el futuro desolador y oscuro en toda la galaxia, pero el hecho es que son otra raza creada por los ancestrales, y varios de los Hurs adoran a unas cuantas deidades a Eldaris. Es verdad este caso, ya que aquí el caso es que con todo el misterio de Alfarius y más de sus orígenes es que se cuenta que Alfarius ha estado en cada legión de sus hermanos mayores, pero haciéndose pasar por cualquier astarte de cada legión, incluso engaño a la Ionel, y eso que el león es el primarca más difícil de engañar, cosa que Alfarius logró hacer y que se cree que participó Alfarius en los genocidios para ayudar a su hermano mayor el león para así darle un impulso contra esos seres, todo con el fin de ser nombrado como el nuevo señor de la guerra y más contra los Slaughs, aquellas criaturas morbidas y carroñeros que son muchos gusanos del horror cósmico que es difícil de destruir en conjunto. Todo eso lo hizo Alfarius para encontrar a Omegon, pero el caso fue que Alfarius había hecho esa acción golpe devastador y de gran impacto contra los Rangidans para que lograra su objetivo ante todo y cumplir todo por la voluntad del emperador, pero si aquí se debate si fue Alfarius o Omegon quien estuvo en el cargo para ayudar y darle su apoyo al león durante los genocidios, lo más seguro fue que fue el verdadero Alfarius en este caso, y dicho por sus propias palabras. Puede que Mortarion en algún punto del futuro se pueda redimir, no se sabe si será a su propia cuenta, porque Mortarion es de los primarcas traidores con más oportunidad de redimirse, ya que Mortarion fue obligado a la fuerza unirse al caos y más por la pelea que tuvo contra Guilliman siendo poseído por el emperador, y más que el emperador por medio de Guilliman fue que le daba el perdón a su hijo, así dándole una oportunidad ilusa a Mortarion de ser leal nuevamente, ya que Nurgle no lo quiere por nada y más de escarmentarlo por su rebeldía, junto a que el emperador siempre estuvo apoyando a Mortarion, hasta el punto de contarle ciertos secretos que los demás primarcas no sabían, así que es posible que Mortarion sí podría redimirse más adelante.
Esto indica que los arlequines fueron quienes ayudaron y apoyaron a los Taus, pero especialmente a los etéreos, esto siendo que fueran una fuerza que pueda parar a las demás razas que son un peligro total, pero más de las facciones como el caos y los orcos que son un apocalipsis entre todo, esto siendo que los Taus se podrían considerarse supuestamente como los más tranquilos, y que fue aquello que los arlequines vieron que la galaxia se podría salvar como preservar de cualquier amenaza intergaláctica, pero esto es extraño de cierta parte por parte de los arlequines con los Taus y más con los etéreos, pero se tiene cierta relación que podría tener tanto los Aeldaris y los Taus, ya por el momento solo está en especulación y no algo verídico. Pues no es como tal demonios en tal como podemos decirlo, ya que esto lo emplea por medio de ser un dios oscuro, algo así como los dioses del caos, pero sí es verdad que el emperador tiene bajo su mandato varios guerreros suyos como lo pueden ser astartes especiales y únicos y de ciertos santos que hay en el tiempo actual, como lo puede ser el caso de Celestina y su conexión con lo disforme, esto sí se puede tomarse en este caso, ya que el emperador ha sido responsable de la creación de varios guerreros suyos bajo su mano y aun estando en el trono dorado es que sigue con esa labor suya, así que no es de extrañar que el emperador tenga lo suyo honestamente. Esto se puede referir a tres cosas, la primera indicaría que como Vulcan logró ver a Gorko y Morko por medio de su visión antes de morir, fue este resultado que Vulcan regresaría, pero en forma de algo peor y más poderoso como peligroso que la propia gran bestia que casi atenta contra todo el imperio, sino siendo el gran conjunto de Waag monstruoso que cargaría por parte de Gorko y Morko. La segunda apunta que Vulcan se podría darse cuenta de todo el daño, toda la corrupción y toda maldad que está implementado como mostrando gran parte del imperio a nivel general en la actualidad y este se volvería en contra del imperio en ser de lo peor con un futuro distópico post-apocalíptico que están en contra de los deseos y sueños de su padre el emperador, por lo que Vulcan se iría en contra del imperio para limpiarla toda consecuencia que se llevó por medio de falsos mensajeros o emisarios del emperador. Y la tercera apunta a que Vulcan como tiene el dispositivo que el emperador le entregó y que lo tendría que usar el día que si el caos llegara a Terra y más al palacio imperial para ir contra el emperador, que lo activara para explotar todo Terra y así dar fin a gran parte del imperio y más de su lugar más primigenio como sagrado en toda su historia como lo es Terra, pero de que Vulcan sea una amenaza es hiper re contra ultra difícil que llegue a ser eso. Son dos órganos que en el lore como en la wiki se mencionan que son desconocidos los propósitos de cada uno y es que el Ordo Necros están compuesto por solo 5 inquisidores, y el más misterioso es el Ordo Desolatus, que está compuesto por un solo inquisidor, pero hay otros ordos que son más misteriosos todavía, como lo puede ser el caso del Ordo Thanatos junto al Ordo Senatorum que no sabe casi nada de estos 4 ordos por nada en el mundo, pero con el primer ordo que es el Ordo Necros, es que es vigilado este ordo por el Ordo Vigilus, para ver qué cosa tramarían en secreto, por lo que lo más probable que es ese ordo experimente con la muerte y con los ya fallecidos para algo de un tanto necronómico, como pueden ser un necromorfo o algo, ya que de ahí dicta su nombre de necros y podría trata de objetos abandonados como olvidados que solo un inquisidor se encargaría de guardar por si las dudas para algo más tarde, ya que bien dice su nombre de Desolatus que se trataría de algo desolado, como puede ser el olvido o abandono de alguien o algo, en este caso puede ser de cosas que ya nadie toma o reclama por algún motivo aparente. Son unas criaturas parecidas a garrapatas gigantes, que existen desde la guerra en el cielo y que han habitado tanto el plano material y la disformidad al mismo tiempo, ya que son seres que son de la disformidad y que son una fuente grande de poderes psíquicos como telepáticos, ya que lo que los hace inquietantes a estos seres es que son chupamentes psíquicas y más siendo de algún ser muy joven con poderes psíquicos que los atrae como polillas hacia la luz, succionando las energías como los poderes psíquicos de cualquier ser vivo para su beneficio y poder, siendo unos vampiros chupa telepatía y que varios de estos seres pueden controlar como manipular al huésped que está bajo su control psíquico y que estos seres son un resultado inminente de la guerra en el cielo y que son unos vampiros del horror cósmico que habitan el infierno espacial.
Es una teoría no tan conocida pero es impactante y es que se cuenta que Sanguinius tuvo una visión sobre un guerrero dorado y que este sería uno de sus hijos, escribiendo todo eso por medio de sus pergaminos que quedaron guardados para la posterioridad y esto siendo durante la herejía de Horus y mientras estaba en Davin. El caso es que en las novelas de Tormenta de la ruina de la saga a la herejía de Horus y la devastación de Baal es que se menciona estos hechos importantes acerca de guerrero dorado que se interpondrá a la oscuridad para proteger al emperador y es que se cuenta que muy probablemente el guerrero dorado de la profecía sea Dante, ya que Dante al tomar los pergaminos de su padre fallecido, es decir, Sanguinius, pues Dante viendo lo que se mostraba y decía en los pergaminos del ángel, pues el de la visión y más por los sueños que tenía anteriormente y que eso lo tomaba de otra manera en como lo dictaba las propias palabras del ángel, pero hay una teoría además que se dice que el guerrero dorado es Ra-Endymion, aquel que fue uno de los más grandes héroes de la herejía de Horus y más en la guerra de la telaraña, ya que cuando el emperador casi iba a morir a manos de Dracnier, el emperador lanzó al demonio asesino en forma de espada a su pecho y el emperador le dijo que corra, cosa que Ra no dudó en ningún segundo y luego que se cuenta que cuando se desató la primera cruzada negra, el propio Abadón fue a descubrir dónde estaba la espada demoníaca gracias a un ser que fue una figura dorada que lo guió. Muchos interpretan que se trata de Ra-Endymion quien fue que guió a Abadón en su oscura odisea, pero es muy poco probable o nulo que haya sido Ra en este caso y más de ayudar a Abadón con buscar al demonio que casi asesina. Sé que tan cierto sea esto que el propio Yagatai Khan haya sido capturado por los Drukari y más por Adrusbaelbet, ya que se dice que luego de ser capturado por los Drukari, fue puesto en prisión detrás de la pared de Adrusbaelbet y que Khan se dejó capturar con el fin de saber todo dentro de la telaraña pero más de los Drukari y sus secretos como manera de actuar a la hora de crear portales dimensionales a otros lugares de la existencia para así ayudar al imperio y más a sus cicatrices blancas para recorrer todo el lugar y todo con el fin de tener una gran ventaja en el futuro que se aproxima, pero más de haberse encontrado con Segorach cuando entró a la telaraña y se volvió algo así como si emisario contra los Drukaris y si fuera verdad que hay un primarca ahí en Komorach, y hay que puede ser esta razón por la cual el mismo Khan se dejó capturar, pero no tendría sentido que Khan hiciera tal cosa y más contra los seres que casi destruyen su mundo natal, ya que el Khan es un primarca tan peligroso que no dudaría en destruir como asesinar a todo aquel que lo desafíe a muerte. Tristemente eso no va a pasar, por el momento, pero no creo que el ángel regrese para lo que vendrá en 40.000 y su lore actual, ya que el final de Sanguinius a manos de Horus fue de lo peor y todo fragmentado en cómo quedó el ángel en su muerte, así que no creo que pueda volver el ángel, pero nada es imposible, ya que por medio de la visión de Sanguinius y Mefistón en la disformidad es que hay señales de Sanguinius y junto a Sanguinor que está con los demás ángeles sangrientos para ayudarlos contra cualquier peligro, tal vez lo más seguro es que Sanguinius sea el último primarca leal en regresar y volverá más poderoso que nunca ante todo para cuando sea necesario su regreso. Es falso esta teoría, ya que cuenta que Sanguinius cayó ante la rabia negra y causó que Sanguinius con su ira real y desatada fue que asesinó a Horus y como no tenía control de su ira, había herido al emperador cuando el propio emperador llegó a tiempo a la sala donde se desató la lucha entre los dos primarcas, pero el emperador al ver el estado de Sanguinius, lo que hizo al final fue darle fin a Sanguinius y quedando herido. Siendo honesto con esto, es una teoría muy fumada y más porque los dos libros del fin y la muerte confirma todo lo que pasó realmente. Es cierta esta teoría, ya que se cuenta que uno de los dos primarcas hizo una expedición con el misterio y legendario monolito Inga, donde se topa con el monolito que se había perdido desde hace tiempo y que incluso lo que toma fuerza a este hecho es que Trasim casi tiene un verdadero primarca para su colección de su galería personal y es que ese monolito alberga sus misterios a su propia cuenta que queda todo eso en el sistema Atila y es que se cuenta que fue el 11º primarca quien se había dirigido al monolito Necrón enigmático y que no se sabe qué hizo realmente, pero como bien dice la teoría de que supuestamente el monolito misterioso sabe dónde está el 11º primarca y se menciona que el monolito Inga había sellado al 11º primarca y de ahí que fue olvidado al paso del tiempo, ya que si es verdad dos primarcas fue al monolito y nunca se supo qué pasó cuando se topó con el objeto de origen Necrón por nada en el mundo.
Se dice que los Sloughs, aquellos seres de terror total que son muchos gusanos que se hacen pasar por una persona o hechicero carroñero, que se cuenta que sus orígenes se remontan hace millones de años, y que los Sloughs provienen supuestamente de las estrellas Gul o de las estrellas Halos, siendo las estrellas que rodean toda la galaxia, pero el caso es que lo real del asunto es que provienen estos seres del sector Calixis, y más que estuvieron presentes durante los genocidios Rangidans, pero algunos especulan que puede ser otra raza nacida a partir de los ancestrales, pero es muy poco probable el hecho, y es que se debe a que esto no está tan abordado acerca de los Xenos del horror cósmico de los Sloughs, y lo más inquietante es que relacionaban tanto los Rangidans y los Cravens al mismo tiempo con una vasta tecnología de bioquímica y psíquica. Probable es que sean seres nacidos de las estrellas oscuras y peligrosas como mortales de las estrellas Gul, ya que hasta el momento es un enigma sus orígenes, y se tiene la constancia de ser aliados infernales como oscuros de los Rangidans, y la implicación que tienen con las estrellas Halos y Guls. La verdad acerca de lo que hace realmente el hombre de hierro llamado Ore-025 es que se debe que es un hombre de hierro con conciencia y voluntad propia que quiere buscar tecnologías antiguas, pero más siendo las tecnologías prohibidas dentro de la Fortaleza Negra, donde fue enviado y de encontrar a varios hombres de hierro para desatar una destrucción por todo el imperio y parte del Mechanicus, esto siendo por sus acciones de haber conocido al verdadero Omnisia, que es el dios máquina que da origen a toda la tecnología y movimiento de las cosas, esto siendo como una clase de fanatismo religioso extremista que el robot tiene tras ver que los demás que la practican son una decepción y falsedad ante sus circuitos y vision, haciendo que tomara sus acciones para eliminar la falsedad sobre aquellos que no merecen ser parte del Omnisia, como lo es la máquina y su propósito, pero hasta el momento es un rumor la cosa. Sin embargo, el punto de que cree en el Omnisia y busca tecnologías prohibidas de hace miles o incluso millones de años es canon en el lore del hombre de hierro. Los minotauros y sus orígenes están envueltos en un misterio a la hora de ser creados, y estos se remontan durante la fundación maldita, donde los minotauros fueron los muy pocos capítulos en salvarse de todo el caos que desató la fundación maldita, y que se cree que estos pueden tener la semilla traidora de Perturabo o de Angron, y hasta se dice que la semilla de los minotauros es quimera, es decir, la fusión de dos o más semillas de Primarcas en ser uno solo, y en su caso sería de Perturabo y Angron, esto siendo por su doctrina, forma de actuar en la guerra y más el versatilidad devastadora de destruir como matar a sus enemigos sin compasión y sin piedad, eso siendo de rasgos en cómo componen a los minotauros, que si parecen que actúan tanto como Perturabo y Angron a la vez por su forma de actuar y de Terra, no son los que controlan y gestionan a los minotauros, sino los propios custodes y más del propio Trajan Valoris en llevar el control de los minotauros, y que se cuenta que no es un capítulo como cualquier otro, sino que es una fuerza de élite con fuerza brutal que son enviados para purgar a diestra y siniestra a aquellos que son herejes o traidores al imperio. Es falso, el personaje no es perpetuo, y aparte que esta teoría nace según porque el tipo que es el Rambo de 40.000 que sobrevive y batalla contra cualquier amenaza sin problemas, pero la verdad es que Slim Arbo es el emperador realmente y él es el verdadero Warhammer 40.000, o no, pero sigamos. Lo que protegen como ocultan los tiránidos, y más específico, de la flota tiránida Tiamat, es que se dice que los tiránidos tienen resguardado en este jungla un organismo de gran tamaño colosal que incluso llegan a medir como el tamaño de un continente, y esto siendo de parte de la flota tiránida Tiamat que se encarga de proteger ese organismo, que será muy importante para la flota, y que luego recolectan mucha biomasa para así implementarla para el gran organismo. Se dice que lo que es el gran organismo es como una gran fuente de conexión para atraer muchos tiránidos en un solo punto, y más de ser un faro ultra psíquico pero muy peligroso, que todo aquel psíquico que esté en su área, pues sufrirá las monstruosas consecuencias como lo puede ser un colapso o destrucción mental de parte del organismo tiránido Tiamat, y que las ondas que ha presentado él, más en el lore actual se menciona este hecho, y algunos especulan y teorizan que se trata de un gigante tiránido, o más bien, una parte de la mente enjambre que está puesto su conexión en el mundo, y de ahí que describe grandes gritos inquietantes psíquicos.
Lo que se cuenta que cuando Lady Aurelia Malice ganó el corazón de cristal de Segorach en el desafío que tuvo en la telaraña, pues lo que hizo fue sacarse corazón y colocarse el corazón de Segorach para así lograr su venganza, y se cree que se convirtió en una emisaria o anfitriona del dios de la risa y embaucación quien sería Segorach, y que el grupo de la máscara del camino velado, siendo un grupo de Alerquines que están muy relacionados a Segorach, fue aquel grupo quien se encargó de hacer que Lady Aurelia Malice se relacionara y tuviera su conexión con Segorach, y más con su corazón de cristal que obtuvo en el desafío, y más con la superinteligencia que posee la Drukhar, y fue el motivo que tuvo para así regresar a Comorach para así vengarse de Adrus Baelbeth. Los Slists se podrían considerarse como una versión reptiliana de los Astartes, ya que son Xenos que trabajan para varias razas y facciones que son vistos como mercenarios, y más por los Drukharis, que dan sus servicios contra cualquier enemigo u objetivo que deban hacer con sus habilidades, ya que los Slists son una raza Xeno como cualquier otra, y que su destreza con el uso de armas con sus 4 brazos, y más por sus agilidad y técnicas, es que los convierte en seres peligrosos que no se deben estigmar de ninguna manera, ya que actúan con mucha cautela y con astucia estos seres mercenarios Xenos de la galaxia, pero al igual que las serpientes, ellos no toleran el frío, y ese es su punto débil cuando tenga que batallar, ya que hacen que queden paralizados al estar en contacto con un frío abrasado, pero igualmente son muy peligrosos de los Drukhari cuando los buscan para lograr un objetivo en específico los Drukharis. Esto es debatible y se podría decirse que un 50 y 50, ya que todos los dioses del caos querían que Horus y los demás primarcas traidores ganaran la lucha contra el emperador en darle muerte, y es que la razón de este se debe a que los dioses del caos sabrían que Horus igualmente los traicionaría, ya que Horus, al saber de las mentiras y secretos que el emperador le ha ocultado con el resentimiento y amargura que le guardaba, y ver cómo estaba la humanidad, pues Horus decidió ir contra su padre el emperador, y si lograba su cometido en asesinar al maestro de los tiempos y líder de la humanidad, él sería el nuevo emperador de todo el imperio, un imperio oscuro bajo su mandato, pero Horus, al saber que los dioses del caos quieren más de la humanidad, se volvería en contra de ellos, y eso la galaxia, que serían una segunda herejía de traidores contra caóticas, y más que Horus casi se iba a convertir en un quinto y último dios del caos, algo así como un que hubiera pasado si tal cosa, y no es de extrañar que los dioses del caos querían que Horus cayera antes de su último cometido después de su herejía, su lograr la victoria. Es muy difícil dictar que fue realmente el pálido desgaste, y más sabiendo de antemano que el imperio y más que la propia Inquisición borró todos los registros, datos e información general acerca de este acontecimiento, que nadie sabe qué pasó aquí mismo realmente, y que tuvieron que enviar miles de Astartes contra el peligro de horror cósmico que se desató en las estrellas Ghoul, pero la teoría menciona que fue un virus horrible que sería el desollador que se desató en miles de mundos, siendo peor que una pandemia que se esparció por el espacio hasta llegar a muchos mundos del imperio, que es lo que según se dice en la teoría, pero hay otras que dicen que el pálido desgaste se trató de una raza muy aterradora como infernal, que jamás se dijo qué raza fue realmente y cómo se veían y qué habían hecho para atacar a los mundos, de mundos se perdieron con esta atrocidad e incidente que transcurrió, y que se cuenta que fue una raza muy pero muy peligrosa como aterradora que podría alterar la realidad y ser un mundo de terror apocalíptico contra cualquier ser vivo, parecidos a los Rangdans, pero es peor todavía, y más que salió este terror de horror cósmico en las estrellas Ghoul, y la otra apunta a que fue una entidad que va más allá de la existencia y que se alimentaba del miedo de todos, y que de ahí que la Inquisición eliminó todo eso para que nadie sepa la existencia de esa entidad, y otra apunta a que fue un fragmento Setan del desollador quien desató ese infierno espacial, pero algunos fans apuntan que se trató de un monstruo peligroso y gigantesco a nivel espacial que pertenecía al caos, y de ahí que el imperio tuvo la razón como justificación de eliminar todo eso para que nadie sepa de la existencia de todo eso, pero es muy difícil dictar realmente y a precisión sobre qué fue el pálido desgaste y más de dónde salieron de las estrellas Ghoul. Es posible que esto sí sea verdad, pero a medias, ya que la Lionel sufrió mentalmente con los genocidios de Rangdans, y fue donde se vio por última vez a los dos primarcas, y que por el motivo que hayan hecho para merecer la muerte, y fue el mismo León quien eliminó a cada uno, ya que se sabe perfectamente que la Lionel actuaba a su manera en cómo era mejor avanzar y evitar cada peligro, más de ser leal infinitamente a su padre el emperador, y pues el caso fue que por tal motivo o razón a o zeta que lo hicieron los dos primarcas, fue que el emperador mandara una
orden a Lionel a ejecutar a su segundo hermano y al onceavo por lo que hicieron, tal cosa que toma fuerza por los testimonios de Lionel después de eso y más cuando concluyó los genocidios de Rangdance, que cuando el emperador lo felicitó se mostró mal mentalmente y triste tras ver que sus dos hermanos ya no estaban, y esto pasó cuando Guilliman le mostró a Lionel cada trono para cada primarca y más para el emperador, pero quedó abandonado dicho lugar y que el león se lamenta que sus dos hermanos ya no estaban. Es falso este hecho, ya que los caídos traicionaron al león y al imperio después de la herejía de Horus y varios se fueron al caos como es el caso de Marvas, el príncipe demonio y otros que son unos renegados que se volvieron traidores gracias a Luther y su gran resentimiento contra Lionel y más del caso de Cypher que dejó mucho en que pensar y a la vez tomando el caso actual donde Lionel de regreso fue a perdonar a varios ángeles caídos y que estos regresaran a las filas de los ángeles oscuros. Es falso por completo este hecho y no tiene sentido que Dorn sea el líder de los condenados, apunta más a Ferrus Manus y no hay algún indicio o huella para teorizar tal cosa que diga que Dorn es el líder de los condenados. Muchas gracias por ver este gran video Héroes Imperiales, espero que les haya encantado esta segunda parte y agradecería infinitamente si dan su apoyo al canal para llevarles más temas y más contenido de 40.000 en general y esto sería todo, nos veremos en la próxima y tercera parte Héroes Imperiales y que el emperador los proteja a cada uno, nos vemos hasta la próxima, adiós.